Cuando Ricardo de la Vega le dijo a su tía Elena, frente a un grupo de hombres trajeados de la capital, que ella ya no era más que un mueble viejo en la hacienda Los Olivos, ella no respondió. No fue por falta de valor, sino porque a sus 76 años, Elena había aprendido que el silencio puede ser un arma más letal que el grito más fuerte. Ella sabía algo que Ricardo, en su arrogancia de inversor moderno, ni siquiera podía imaginar. Suscríbete antes de seguir, porque lo que Elena descubrió en el viejo granero de piedra no solo cambiaría su destino, sino que destruiría el imperio que su sobrino creía haberle robado por completo. Esta es una historia de ficción, inspirada en situaciones que ocurren más cerca de lo que pensamos. La hacienda Los Olivos no era solo tierra. Eran 500 hectáreas de historia, sudor y promesas grabadas en la corteza de los árboles. Elena y su difunto esposo, Julián, la habían levantado cuando el valle era solo polvo y espinas. Juntos, habían cavado pozos con las manos ensangrentadas, habían dormido en el suelo para ahorrar cada moneda y habían plantado cada vid como si fuera un hijo. Pero Julián se había ido hace 3 años, y con su partida, la sombra de Ricardo se hizo más larga. Ricardo era el hijo del hermano de Julián. Había estudiado en el extranjero, hablaba de optimización de activos y escalabilidad, pero no sabía distinguir una uva madura de una podrida si no era a través de una hoja de Excel. Para él, Elena era una ineficiencia. Una mujer con manos agrietadas por la tierra y vestidos sencillos que no encajaba en su visión de un resort boutique de lujo. Ese martes por la mañana, el aire en el Valle de San Lorenzo estaba cargado de una humedad pesada, de esas que anuncian tormenta. Elena estaba en la cocina, preparando el café que Julián tanto amaba, cuando escuchó el rugido de las camionetas negras. Eran vehículos caros, con vidrios oscuros que reflejaban el sol como espejos ciegos. Ricardo bajó primero. Vestía un traje de lino impecable y zapatos que nunca habían pisado el barro de verdad. Lo acompañaban 3 hombres de aspecto severo, con portafolios de piel y miradas que tasaban todo lo que veían. «Tía, te pedí que no estuvieras en la casa principal hoy», dijo Ricardo, entrando sin llamar, su voz cortando el silencio de la cocina como un cuchillo desafilado. «Tenemos una reunión importante. Estos señores representan al Grupo Capital y no tienen tiempo para sentimentalismos». Elena dejó la taza sobre la mesa. Sus manos, marcadas por las venas azules y las manchas de la edad, temblaron ligeramente. «Esta es mi casa, Ricardo. Aquí serví el café a tu abuelo y aquí vi nacer a tu padre». Ricardo soltó una carcajada seca, una que no contenía pizca de alegría. Se giró hacia los inversores. «Como ven, la señora sufre de ese apego irracional de la gente de campo. Pero no se preocupen, los papeles están en orden. Ella es solo un habitante temporal». Elena sintió el frío de esas palabras en sus pulmones. Recordó el día, un mes después del entierro de Julián, cuando Ricardo llegó con una carpeta llena de documentos legales. «Es para el seguro, tía. Es para que no tengas que pagar impuestos de sucesión. Firma aquí. Yo me encargo de todo. Solo quiero que descanses». Y ella, nublada por el luto y la soledad, confió. Confió en la sangre. Firmó lo que él llamó protección, y lo que en realidad era su sentencia de desahucio. «Toma tus cosas, tía», continuó Ricardo, lanzando un juego de llaves oxidadas sobre la mesa. «Te he preparado la cabaña del sector norte, el viejo almacén de herramientas. Es grande, tiene aire puro, justo lo que una mujer de tu edad necesita». El almacén de herramientas era una estructura de piedra y techo de lámina a 3 kilómetros de la casa principal. Un lugar que llevaba 20 años abandonado, donde solo vivían las arañas y el olvido. Los inversores murmuraron algo sobre limpieza de activos. Uno de ellos miró a Elena con una mezcla de lástima y desprecio. Nadie salió en su defensa. En el mundo de Ricardo, el valor de una persona se medía en hectáreas y ella, en los papeles que él mismo había manipulado, ya no poseía ni el polvo de sus zapatos. Elena caminó hacia su habitación. No lloró. Recogió una maleta pequeña. Metió una fotografía de Julián, su rosario de madera, un chal tejido por ella misma y una caja de metal que siempre guardaba debajo de la cama. Al salir, pasó frente a los hombres. Ricardo ni siquiera la miró.
estaba demasiado ocupado señalando en un mapa dónde construiría la piscina infinita sobre los viñedos viejos que Elena había plantado con Julián. El viernes vendrá un camión por tus muebles viejos, tía. No los traigas a la casa principal. Envíalos directamente al pueblo o véndelos. Aquí no tienen espacio, gritó Ricardo mientras ella cruzaba el umbral. Elena caminó por el sendero de tierra hacia el norte. El sol quemaba, pero ella sentía un frío glacial. Se detuvo un momento y miró hacia atrás. La hacienda brillaba blanca y majestuosa bajo el sol. Era hermosa. Era suya por derecho de sudor, aunque el papel dijera lo contrario. Pero mientras caminaba, su mano apretó la pequeña caja de metal dentro de su bolso. Ricardo creía que se quedaba con todo porque tenía las escrituras del registro moderno. Lo que no sabía, lo que su arrogancia no le permitió ver, es que la verdadera historia de los Olivos no estaba en los archivos del gobierno, sino en los documentos que el abuelo de Julián había escondido antes de la gran reforma. Llegó al almacén de herramientas cuando el sol empezaba a caer. Era un lugar desolado. La puerta de madera estaba podrida en las esquinas y el viento silbaba a través de las grietas de la piedra. Introdujo la llave oxidada en el candado. Le costó girarla. Sus dedos le dolían, la artritis reclamando su parte de los años. Al entrar, el olor a humedad y aceite viejo la golpeó. Había herramientas rotas, sacos de fertilizante vacíos y una penumbra que parecía devorarlo todo. Se sentó en una silla de madera coja y miró hacia el rincón del fondo. Allí, debajo de una lona llena de polvo de décadas, algo brillaba débilmente. No era oro ni plata, era algo mucho más peligroso para un hombre como Ricardo. Elena respiró hondo. El plan de su sobrino era perfecto: dejarla morir de soledad en ese rincón olvidado para quedarse con el valle. Pero Ricardo había cometido el error de darle el único lugar del rancho que nunca debió haberle entregado. El almacén de herramientas no era solo un almacén, era la entrada a la antigua bodega subterránea que Julián había sellado antes de morir. Una bodega que no figuraba en ningún plano oficial y cuyo contenido haría que los inversores de la capital huyeran despavoridos. Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. Y por primera vez en 3 años sonrió. Una sonrisa pequeña, cargada de una justicia que el valle estaba a punto de reclamar. La primera noche en el almacén de herramientas fue un descenso a un pasado que Elena creía haber enterrado. El frío en el sector norte del valle no era como el de la casa principal. Aquí, el viento soplaba sin obstáculos desde la sierra, colándose por las rendijas de las paredes de piedra, como si buscara algo que reclamar. Elena se sentó en el borde de un catre viejo que había encontrado en un rincón. Sus huesos, desgastados por 7 décadas de labor ininterrumpida, crujían con cada movimiento. Miró sus manos. Estaban sucias de un hollín antiguo, el mismo hollín que cubría las herramientas oxidadas de Julián. Esas manos habían ayudado a parir terneros en madrugadas gélidas, habían vendimiado bajo un sol que quemaba la piel y habían acariciado el rostro de un esposo que se fue, dejándole un vacío que ningún rancho podía llenar. Pero ahora, esas mismas manos sostenían una copia arrugada del documento que Ricardo la había obligado a firmar. Si crees que Elena se daría por vencida en este rincón olvidado, espera a ver lo que sucede cuando abra el sobre que Julián dejó sellado con cera roja hace 10 años. Suscríbete ahora mismo, porque la revelación que viene a continuación dejará a Ricardo de la Vega sin aliento y cambiará las leyes de este valle para siempre. Elena encendió una pequeña lámpara de aceite. La llama vacilante proyectó sombras alargadas sobre las paredes. El almacén olía a aceite de motor, a cuero seco y a un tiempo que ya no existía. Se levantó con dificultad y caminó hacia la lona que había visto al llegar. Al retirarla, una nube de polvo la hizo toser, pero lo que quedó al descubierto la dejó inmóvil. Era un escritorio de roble, pesado y macizo, el mismo que Julián usaba antes de que Ricardo lo convenciera de que necesitaba algo más moderno en la oficina principal. Ricardo lo había desechado aquí, como si fuera basura, sin saber que los cajones de ese mueble guardaban el mapa original de la hacienda Los Olivos,
trazado a mano por el abuelo de Julián en 1945. Con dedos temblorosos, Elena abrió el cajón central. Estaba atascado por la humedad, pero cedió con un gemido de madera. Dentro, además de puntillas viejas y cordeles, encontró la caja de metal que había traído de la casa. La abrió con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello, escondida bajo su ropa. Allí estaba, el libro de tierras. No era un registro oficial del gobierno, sino un diario de fronteras. Julián, que siempre fue un hombre precavido, había anotado cada mojón, cada piedra de demarcación y, lo más importante, la ubicación exacta de los manantiales subterráneos que alimentaban el valle. Mientras Elena leía las anotaciones de su esposo, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Ricardo planeaba construir un resort de lujo en el sector este, alegando que el agua de la hacienda era infinita. Pero según las mediciones de Julián de los últimos 20 años, el acuífero principal estaba retrocediendo. Y el único punto de acceso estable que quedaba en toda la propiedad estaba precisamente debajo de este almacén de herramientas. Ricardo le había dado a Elena la peor parte del rancho, sin saber que le estaba entregando la llave de la supervivencia de toda la hacienda. Sin el agua que brotaba bajo esas piedras, el resort de Ricardo sería solo un montón de cemento seco en menos de 5 años. A la mañana siguiente, el ruido de un motor interrumpió la paz del sector norte. Elena no tuvo que mirar para saber quién era. El sonido del motor de la camioneta de Ricardo era agresivo, una intrusión innecesaria en el silencio del campo. Ricardo bajó del vehículo con su habitual aire de superioridad. Esta vez no traía a los inversores. Venía solo, o al menos eso parecía hasta que su capataz, un hombre llamado Manuel, que siempre había sido leal al dinero y no a la tierra, bajó del asiento del copiloto. «Veo que has pasado la noche, tía», dijo Ricardo, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda mientras entraba al almacén. «Este lugar huele a muerte. No entiendo cómo puedes estar aquí». Elena se mantuvo de pie tras el escritorio de roble. «La muerte tiene un olor más limpio que la traición, Ricardo. Este lugar huele a trabajo, algo que tú no reconocerías ni aunque te golpeara en la cara». Ricardo soltó una risa condescendiente. «Siempre tan dramática. Mira, he venido porque soy un hombre justo. Sé que este lugar es inhabitable. He hablado con mis abogados y estoy dispuesto a darte una pensión mensual de $2,000, pero con una condición». Sacó una carpeta de piel negra y la puso sobre el escritorio, justo encima del mapa antiguo que Elena había cubierto con un trapo. «Necesito que firmes este anexo. Es una renuncia total a cualquier derecho de paso o uso de recursos en este sector. Es un trámite para los inversores. A cambio, tendrás el dinero y una casa pequeña en el pueblo, lejos del polvo y del ruido de las obras». Ricardo no sabía que en ese preciso momento, Manuel, el capataz, estaba mirando una marca en el suelo que Elena había intentado ocultar. Una marca que revelaba la entrada a la bodega subterránea. Si quieres saber qué decisión tomó Elena y por qué Manuel cambió su expresión de repente, no te muevas de tu asiento. Elena miró el documento. $2,000 al mes. Para una mujer que ahora vivía de lo poco que había ahorrado, era una fortuna. Podría irse al pueblo, comprar medicinas para sus rodillas, dormir en una cama con sábanas limpias y olvidarse de la lucha. Ricardo la miraba con impaciencia, consultando su reloj de oro de vez en cuando. «¿Y qué pasará con los viñedos viejos del sector norte, Ricardo?», preguntó Elena con voz suave. «¿Esas vides secas? Las arrancaremos mañana mismo. No producen lo suficiente. Vamos a plantar variedades importadas que se venden mejor en el mercado internacional. La tradición no paga las cuentas, tía». Elena sintió una punzada en el corazón. Esos viñedos los habían plantado ella y Julián el año en que supieron que no podrían tener hijos. Eran su legado. Eran seres vivos que habían sobrevivido a sequías y plagas, y Ricardo hablaba de ellos como si fueran basura. En ese momento, Elena comprendió que no se trataba solo de una casa o de dinero. Se trataba de evitar que un hombre sin alma destruyera la memoria de la tierra. «No voy a firmar nada, Ricardo»,
dijo Elena, cerrando la carpeta de piel y empujándola hacia él. El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de sobrino preocupado se cayó, revelando una mandíbula tensa y ojos cargados de odio. No seas estúpida, Elena. No tienes nada. No tienes abogados, no tienes dinero y no tienes a nadie. Si no firmas esto, te aseguro que para el próximo mes no tendrás ni este almacén. Puedo alegar que la estructura es un peligro público y demolerla contigo adentro. Inténtalo, respondió Elena con una firmeza que hizo que Manuel, el capataz, diera un paso atrás. Pero recuerda una cosa, Julián no era un hombre de leyes de ciudad, pero era un hombre de pactos de honor. Y hay pactos en esta tierra que tú ni siquiera has empezado a descubrir. Ricardo salió del almacén furioso, maldiciendo en voz baja. Manuel se quedó un segundo más, mirando a Elena con una expresión extraña, una mezcla de respeto y advertencia. Antes de subir a la camioneta, el capataz le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza hacia el suelo. Elena se quedó sola de nuevo. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la derrota, sino el de la espera. Caminó hacia la parte trasera del almacén, donde Manuel había estado mirando. Debajo de un montón de sacos de arpillera, encontró una argolla de hierro oxidada. Tiró de ella con todas sus fuerzas, usando el peso de su cuerpo. La trampilla cedió, revelando una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad. Elena bajó con la lámpara de aceite en la mano. El aire abajo era frío y seco, perfecto para la conservación. Lo que encontró allí abajo no eran solo barriles de vino viejo, como ella esperaba. Eran cajas de madera selladas con el escudo de armas de la familia de Julián. Abrió la primera caja. Dentro, había botellas cubiertas de una capa de polvo tan gruesa que parecían piedras. Al limpiar una, vio la etiqueta. Reserva especial Los Olivos, 1960. Eran las botellas que Julián había guardado para su aniversario de 50 años, una cosecha legendaria que se creía perdida en un incendio décadas atrás. Había cientos de ellas. Una sola botella de esa cosecha podía valer miles de dólares en las casas de subastas de Europa. Pero lo más importante estaba en el fondo de la bodega. Un pequeño cofre de madera que contenía algo que Ricardo nunca esperó. El contrato original de compraventa de la hacienda, con una cláusula escrita en letra pequeña y firmada por el padre de Ricardo. Una cláusula que decía que en caso de que la hacienda dejara de usarse para fines agrícolas, la propiedad revertiría automáticamente al heredero más antiguo de la rama principal de Los Olivos. Ricardo planeaba convertir la hacienda en un resort de lujo. Al hacerlo, invalidaría su propia propiedad según el contrato original que él creía desaparecido. Elena se sentó en el suelo frío de la bodega, rodeada de botellas que valían una fortuna y documentos que eran una bomba de tiempo. Ahora tenía el dinero y tenía la ley, pero sabía que Ricardo no se detendría ante nada. Si él se enteraba de lo que había en esa bodega, el almacén de herramientas ardería antes del amanecer. Salió de la bodega y cerró la trampilla, cubriéndola de nuevo con los sacos. El sol se estaba ocultando, tiñendo el valle de un rojo sangre. Elena sabía que necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no pudiera ser comprado por Ricardo. Fue entonces cuando recordó a un hombre que vivía en el pueblo, un antiguo abogado que Julián siempre mencionaba con respeto, alguien que había caído en desgracia por enfrentarse a las grandes corporaciones, pero que conocía las leyes de la tierra mejor que nadie. El licenciado Aranda. Elena tomó su chal y se preparó para caminar hacia el pueblo en la oscuridad. Sus rodillas le dolían, su espalda ardía, pero su corazón estaba más vivo que nunca. Sin embargo, mientras Elena cerraba la puerta del almacén, no se dio cuenta de que una sombra la observaba desde los matorrales. Alguien había visto la luz de su lámpara en la bodega. Alguien que no era Ricardo, pero que trabajaba para él. ¿Quién era este espía y qué planeaba hacer con la información? Quédate con nosotros, porque la parte 3 revelará una traición que Elena no vio venir. El camino desde el sector norte hasta el pueblo de San Lorenzo nunca se le había hecho tan largo a Elena.
En su juventud, recorría esos 3 kilómetros a pie con una canasta de mimbre llena de uvas sobre la cabeza, sin que su respiración se agitara. Pero esa noche, cada paso era una batalla contra la gravedad y el tiempo. El frío de la madrugada calaba en sus huesos, y el viento, cargado con el olor a tierra seca y pino, parecía susurrarle que se diera por vencida. Suscríbete ahora, porque lo que Elena está a punto de encontrar en el despacho del licenciado Aranda no es solo un consejo legal, sino un secreto que Julián guardó bajo llave durante décadas. Un secreto que explica por qué Ricardo tiene tanto miedo de esa vieja maleta de madera. Elena caminaba apoyada en un bastón de madera de olivo que Julián le había tallado años atrás. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, mirando hacia la cima de la colina. Allí, las luces de la casa principal de la hacienda Los Olivos brillaban con una intensidad ofensiva. Ricardo seguramente estaba celebrando con sus inversores, brindando por un futuro construido sobre el despojo de una anciana. Elena sintió una punzada de amargura, pero la sofocó de inmediato. El odio ciega, y ella necesitaba ver con claridad. Mientras tanto, en la penumbra del almacén de herramientas que Elena acababa de abandonar, la sombra que la observaba se materializó. No era Manuel, el capataz, sino un hombre enviado directamente por el Grupo Capital, un especialista en resolver problemas que Ricardo no se atrevía a tocar. El hombre entró al almacén con una linterna táctica, su luz blanca y fría recorriendo las herramientas oxidadas. Sabía que Elena escondía algo. Había visto el brillo de la lámpara a través de las rendijas del suelo antes de que ella saliera. El mercenario empezó a remover los sacos de arpillera. Con la brutalidad de quien no tiene respeto por la historia, lanzó a un lado las pertenencias de Julián. Pero Elena había sido astuta. Antes de salir, había colocado un pesado yunque sobre la argolla de hierro de la trampilla, camuflándolo con una vieja manta llena de grasa. El hombre pasó de largo, frustrado, sin notar que a pocos centímetros de sus pies descansaba el tesoro que podría destruir a su patrón. Elena llegó al pueblo cuando las primeras luces de las panaderías empezaban a encenderse. San Lorenzo era un pueblo de calles empedradas y secretos bien guardados. Se dirigió hacia una pequeña casa de adobe con una placa de bronce tan desgastada que apenas se leía. Licenciado Aranda, asesoría legal. Tocó a la puerta. Una vez, 2 veces. Un silencio pesado fue la única respuesta. Justo cuando iba a retirarse, una voz áspera y profunda surgió desde el interior. Si vienes de parte de Ricardo de la Vega, puedes irte por donde viniste. No vendo mi alma 2 veces. No vengo de parte de Ricardo, licenciado. Vengo de parte de Julián de los Olivos, respondió Elena con firmeza. La puerta se abrió con un chirrido que delataba años de falta de mantenimiento. Frente a ella apareció un hombre que parecía un árbol centenario, alto, encorvado, con una barba canosa que le llegaba al pecho y unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz y cansada. Era el licenciado Aranda. Elena, murmuró el hombre, su tono suavizándose. Pasa. No sabía que todavía estabas en el valle. Escuché que Ricardo te había jubilado. Ricardo me ha despojado, Aranda, pero Julián no me dejó desarmada. Elena entró al despacho. El lugar estaba lleno de libros, expedientes apilados hasta el techo y el olor a tabaco y papel viejo. Era el refugio de un hombre que había preferido la pobreza antes que la complicidad. Elena sacó el cofre de madera y el libro de tierras. Aranda se puso sus anteojos de lectura y empezó a revisar los documentos. A medida que pasaba las páginas, su expresión cambiaba de la curiosidad al asombro y finalmente a una sonrisa sombría. ¿Sabes lo que tienes aquí, Elena?, preguntó Aranda, golpeando con el dedo el contrato original. Ricardo cree que es el dueño de Los Olivos porque tiene una escritura de herencia, pero este documento es una reserva de dominio ancestral. Si él intenta cambiar el uso del suelo de agrícola a turístico, la propiedad no solo vuelve a ti, sino que él incurre en un fraude fiscal de nivel federal.
Pero él tiene el dinero, Aranda. Tiene a los jueces del municipio comprados, dijo Elena, bajando la vista a sus manos temblorosas. Los jueces del municipio se inclinan ante el oro, es cierto. Pero este documento, Aranda señaló el sello de lacre rojo, fue registrado ante la Corte Superior antes de que el padre de Ricardo naciera. Es un derecho inalienable. Pero hay un problema, Elena, un problema muy grave. Aranda se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el valle. Ricardo no es tonto. Si él sospecha que este documento existe, no intentará ganarte en un juicio. Simplemente hará que el documento desaparezca. Y contigo fuera del camino, nadie podrá reclamar nada. Ya envió a alguien al almacén, confesó Elena. Sentí que me vigilaban. Entonces no puedes volver allí, sentenció Aranda. Te quedarás aquí. Yo tengo una caja fuerte que ni el mismo diablo podría abrir. Pero Elena negó con la cabeza. Si no vuelvo, él sabrá que estoy tramando algo. Pensará que huí y mandará a sus hombres a buscarme. Tengo que estar allí, Aranda. Tengo que ser el cebo para que él cometa el error final frente a testigos. Aranda la miró con respeto. Eres igual que Julián. Un hueso duro de roer. Está bien, pero no irás sola. Manuel, el capataz, ha venido a verme en secreto varias veces. Está harto de Ricardo. Él será tus ojos cuando tú no puedas ver. Mientras Elena y Aranda trazaban el plan, en la hacienda, Ricardo perdía los estribos. Su especialista había regresado con las manos vacías. ¡Tiene que estar ahí!, gritaba Ricardo, volcando una copa de vino caro sobre su escritorio de cristal. Mi padre siempre decía que Julián escondía los registros de agua y el contrato original en el sector norte. Si ese papel llega a manos de un abogado, mi proyecto de $10 millones se convertirá en humo. La vieja no sabe nada, dijo el mercenario con frialdad. Es solo una anciana asustada. Estuve en el almacén y no hay nada más que chatarra. No la conoces, replicó Ricardo. Elena es la que mantenía a Julián con los pies en la tierra. Si ella sigue ahí, es porque sabe que tiene una carta bajo la manga. Mañana mismo mandaré las máquinas. No esperaré al viernes. Alegaremos que el almacén tiene riesgo de colapso y lo demoleremos. Si los papeles están bajo el suelo, quedarán sepultados bajo toneladas de escombro. Ricardo acababa de dar la orden que Elena estaba esperando. Pero lo que él no sabía era que Aranda ya estaba redactando un interdicto de emergencia que sería entregado no a la policía local, sino a la Guardia Estatal. Si quieres ver el momento en que las máquinas de Ricardo se detienen frente a una Elena que no retrocede ni un milímetro, no te pierdas la siguiente parte. Elena regresó al almacén al amanecer. El sol salía por detrás de las montañas, bañando el valle en una luz dorada que ocultaba la podredumbre moral de sus habitantes. Al entrar, notó de inmediato que alguien había estado allí. Sus pocas pertenencias estaban revueltas. La fotografía de Julián estaba en el suelo, con el cristal roto. Elena se arrodilló para recoger la foto. Sus dedos sangraron al rozar los vidrios, pero no sintió dolor. Sintió una claridad absoluta. Ricardo había cruzado una línea. Ya no se trataba de tierras, se trataba de una falta de respeto que la tierra misma no perdonaría. Salió al porche del almacén y vio las máquinas acercándose. 2 excavadoras amarillas, rugiendo como bestias hambrientas, seguidas por la camioneta negra de Ricardo. Ricardo bajó del vehículo, esta vez con un casco blanco de construcción, tratando de parecer un hombre de acción. «Se acabó el tiempo, tía», gritó sobre el ruido de los motores. «Tengo un informe técnico que dice que este almacén se va a caer en cualquier momento. Por tu propia seguridad, apártate». Elena no se movió. Se cruzó de brazos, apoyada en su bastón de madera de olivo. Detrás de ella, Manuel, el capataz, observaba desde una distancia prudente, con la mano en su radio de comunicación. «Este almacén ha aguantado terremotos y tormentas que habrían derribado tu casa de cristal, Ricardo», respondió Elena, su voz firme viajando por el aire matutino. «Y aquí me voy a quedar. Si quieres derribarlo, tendrás que hacerlo conmigo adentro». Ricardo hizo una seña a los operarios de las máquinas. Las excavadoras avanzaron, levantando una nube de polvo.
El ruido era ensordecedor. Elena cerró los ojos y empezó a rezar en silencio, no por su vida, sino por la memoria de Julián. Las máquinas estaban a escasos 5 metros cuando un sonido diferente cortó el aire. Una sirena. Pero no era la sirena de la policía del pueblo. Era el sonido agudo y autoritario de la Guardia Estatal de Tierras y Bosques. 3 vehículos todoterreno aparecieron por el camino lateral, bloqueando el paso de las excavadoras. De uno de ellos bajó una mujer de uniforme impecable y mirada de acero, acompañada por el licenciado Aranda. «¿Qué significa esto?», bramó Ricardo acercándose a la oficial. «¿Saben quién soy yo? Tengo permisos de demolición municipal». La oficial ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia Elena. «¿Señora Elena de los Olivos?», preguntó. «Soy yo», respondió Elena abriendo los ojos. El licenciado Aranda ha presentado una denuncia de destrucción de patrimonio ancestral con fines de fraude territorial. Tenemos una orden de la Corte Superior para detener cualquier obra en este sector hasta que se verifiquen los límites del acuífero y la validez de los contratos de 1945. Ricardo se puso pálido. «Eso es un error. Ese contrato no existe». «Existe, Ricardo», dijo Aranda, saliendo de detrás de la oficial con una copia del documento en la mano. «Y no solo eso. Manuel, ¿tienes lo que te pedí?». Manuel, el capataz, caminó hacia ellos y le entregó a la oficial una grabadora de voz. «Aquí están las órdenes de don Ricardo de ayer por la noche», dijo Manuel, mirando a Elena con un asentimiento de respeto. «Órdenes para demoler el almacén sabiendo que la señora estaba adentro, y órdenes para ocultar el hallazgo de la veta de agua subterránea a los inspectores federales». El silencio que siguió fue más pesado que el ruido de las máquinas. Ricardo miraba a Manuel con una furia asesina, pero estaba acorralado. «Esto no ha terminado», siseó Ricardo hacia Elena. «Tienes el papel, pero yo tengo el capital. Veremos quién aguanta más en un proceso legal que durará 10 años». «Oh, no durará 10 años, Ricardo», dijo Aranda con una sonrisa gélida. «Porque según la cláusula de reversión, en el momento en que intentaste demoler una estructura agrícola para fines turísticos sin el consentimiento de la copropietaria, perdiste el derecho de administración. Oficialmente, desde este momento, Elena de los Olivos vuelve a ser la administradora única de la hacienda». Ricardo intentó subir a su camioneta para huir, pero la oficial le puso la mano en el hombro. «Señor de la Vega, tiene que acompañarnos. Hay una acusación adicional de intento de homicidio negligente». Mientras se llevaban a Ricardo, Elena se sentó en el porche de su viejo almacén. El sol ya estaba alto. El valle parecía respirar con un alivio profundo. Elena miró a Manuel, que se acercó a ella con una botella de agua. «Gracias, Manuel», dijo ella. «No me dé las gracias a mí, doña Elena. Se las debe a don Julián». Él siempre supo que este día llegaría. Él me pidió que la cuidara, pasara lo que pasara. Elena cerró los ojos. Por primera vez en 3 años, sintió que Julián estaba realmente allí, a su lado. Pero la batalla legal apenas comenzaba, y Ricardo tenía aliados en las sombras que no se rendirían tan fácilmente. ¿Qué pasará cuando Elena descubra que la caja de metal de Julián tiene un compartimento falso con una verdad aún más dolorosa sobre su familia? Elena caminó por los pasillos de la casa principal de la hacienda Los Olivos con la sensación de ser un fantasma en su propio reino. Aunque la Guardia Estatal había retirado a Ricardo para interrogarlo y ella volvía a ostentar el título de administradora, el aire dentro de esas paredes era denso, casi irrespirable. Ricardo no solo había cambiado los muebles, había intentado extirpar el alma de la casa. Los retratos de los antepasados habían sido sustituidos por espejos de marcos minimalistas que solo reflejaban la soledad de una mujer que había dado su vida por una tierra que ahora intentaba devorarla. Suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que Elena está a punto de descubrir en el compartimento secreto de la caja de metal de Julián no es solo un documento, sino una traición familiar que ha permanecido oculta por 40 años y que explica por qué Ricardo siente tanto odio por este valle. No te pierdas ni un segundo,
porque el giro que viene a continuación cambiará tu forma de ver la lealtad para siempre. Elena se sentó en la gran mesa del comedor, la misma donde Julián solía planificar las cosechas mientras ella le servía un guiso caliente. Frente a ella, el licenciado Aranda extendía una serie de documentos que Manuel, el capataz, había rescatado de la oficina personal de Ricardo antes de que éste fuera escoltado por las autoridades. «Elena, tenemos la administración, pero no tenemos la paz», dijo Aranda, su voz profunda resonando en el salón vacío. «El Grupo Capital no es una inmobiliaria común. Son una hidra de 1000 cabezas. Ya han presentado 3 recursos de amparo en la capital del estado. Alegan que Ricardo actuó bajo un error de derecho y que la inversión de $10 millones ya ha sido ejecutada en un 40% a través de contratos de preventa. Si un juez decide que el interés público de la inversión supera el valor de tu contrato ancestral, podrías perderlo todo de nuevo». Elena miró por la ventana hacia los viñedos viejos. ¿Interés público, Aranda? ¿Desde cuándo construir una piscina de lujo para gente que no sabe lo que es el rocío de la mañana es interés público? La tierra no tiene interés público. La tierra tiene memoria. Para la ley moderna, la memoria no paga impuestos, Elena, replicó el abogado con tristeza. Pero hay algo más. Ricardo ha salido bajo fianza. Sus abogados son los mejores del país. Van a alegar que tú sufres de demencia senil y que el licenciado Evaristo, antes de morir, fue quien te manipuló para crear estos documentos falsos. Están atacando tu mente para invalidar tu firma. Elena sintió un escalofrío. Era la táctica más cruel de todas. Robarle no solo su tierra, sino su cordura. Pero en medio de ese miedo, recordó la caja de metal que Julián le había entregado en su lecho de muerte. «Todavía no he terminado con la caja de Julián», susurró. Se levantó y fue hacia el viejo escritorio de roble que Aranda había ayudado a traer de vuelta desde el almacén de herramientas. Tomó la caja de metal, aquella que contenía el libro de tierras. Sin embargo, al pasar sus dedos por el fondo del recipiente, notó una irregularidad. El metal se sentía demasiado grueso en la base. Usando un pequeño abrecartas, Elena comenzó a presionar en las esquinas. Con un clic seco, una fina lámina de hierro se desprendió, revelando un espacio oculto. Dentro había 3 cartas amarillentas y un recibo bancario de 1984. Si crees que Ricardo era el único villano en esta historia, prepárate para escuchar el contenido de estas cartas. Lo que el padre de Ricardo, el hermano de Julián, hizo hace 4 décadas es tan oscuro que incluso Elena tendrá que decidir si la justicia vale la pena en dolor de revelar la verdad. Suscríbete y quédate con nosotros para descubrir el secreto mejor guardado de la familia de la Vega. Elena leyó la primera carta. Su rostro, surcado por las arrugas de la experiencia, se puso pálido como la cera. Las cartas eran de su cuñado, el padre de Ricardo, dirigidas a Julián. En ellas, el hombre confesaba haber desfalcado las cuentas de la hacienda para pagar deudas de juego y malas inversiones en la capital. Julián, en un acto de amor fraternal que Elena nunca conoció, había cubierto el robo con sus propios ahorros y había guardado el secreto para que el joven Ricardo no creciera con la vergüenza de saber que su padre era un ladrón. Pero lo más doloroso estaba en la última carta. Ricardo padre le decía a Julián: «Si algún día mi hijo regresa por lo que cree que es suyo, no le cuentes la verdad. Deja que crea que la hacienda fue mal gestionada por ti. Prefiero que me odie por ser pobre que por ser un criminal. Pero si se vuelve peligroso, dale esto». Esto era el recibo bancario, una prueba de que la rama de la familia de Ricardo ya había recibido su parte de la herencia en vida a través del pago de sus deudas. Legalmente, Ricardo no tenía derecho a un solo centímetro cuadrado de la hacienda Los Olivos. Elena lloró. Lloró por la nobleza de su esposo, que había cargado con el estigma de ser el hermano tacaño para salvar la reputación de un hombre que no lo merecía. Y lloró por Ricardo, que había sido alimentado con una mentira de resentimiento por su propio padre. Esa tarde, el licenciado Aranda regresó con noticias alarmantes. «Elena, el Grupo Capital ha enviado a un mediador. No quieren esperar al juicio. Están afuera, en la entrada del rancho. Dicen que tienen una propuesta que no podrás rechazar». Elena se secó las lágrimas. Guardó las cartas en su bolsillo y caminó hacia el portón.
Allí, junto a una flota de vehículos blindados, estaba un hombre de unos 60 años, elegante, con una sonrisa de tiburón. Era el CEO del Grupo Capital. «Señora de los Olivos», dijo el hombre, extendiendo una mano que Elena no tomó. «Soy consciente de los incidentes con su sobrino. Ricardo es un joven impetuoso, pero nosotros somos hombres de negocios. No queremos juicios largos. Aquí tengo un cheque por $5 millones. Es 5 veces el valor real de esta propiedad. Fírmenos la cesión de derechos sobre el acuífero y el sector norte, y usted podrá vivir el resto de sus días en un palacio en Suiza si lo desea. Solo tiene que firmar este acuerdo de confidencialidad y retirar los cargos contra su sobrino». Elena miró el cheque. $5 millones. Era una cifra que podría comprar el pueblo entero. Podría reconstruir cada casa, ayudar a cada niño, jubilarse con una riqueza inimaginable. El licenciado Aranda la miraba, conteniendo la respiración. Manuel, el capataz, apretaba los puños. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Aceptarías la fortuna para vivir en paz? ¿O seguirías peleando por una tierra que está manchada de mentiras? La respuesta de Elena al CEO del Grupo Capital no solo dejó a todos en silencio, sino que fue el inicio de la caída definitiva del Imperio de la Vega. No te vayas, porque la conclusión de este encuentro es épica. Elena tomó el cheque entre sus dedos. El viento del valle, ese mismo viento que había presenciado su sudor y el de Julián, sopló con fuerza, levantando el polvo de la entrada. «Es mucho dinero», dijo Elena, mirando al CEO a los ojos. «Con esto podría comprar muchas cosas, pero hay algo que este trozo de papel no puede comprar: la verdad». Elena sacó la carta del padre de Ricardo y se la mostró al mediador. «Su socio, mi sobrino Ricardo, no es dueño de nada. El dinero con el que él les garantizó la inversión era una deuda pagada con el silencio de mi esposo. Si ustedes siguen adelante con este proyecto sobre una propiedad que no tiene títulos válidos, el Grupo Capital no solo perderá su inversión, sino que sus nombres quedarán arrastrados en un escándalo de fraude financiero internacional». El CEO cambió su expresión. La sonrisa de tiburón desapareció, revelando a un hombre que sabía cuándo una batalla estaba perdida. Miró el documento y luego a Elena. «Ricardo me aseguró que la vieja no tenía nada más que una escritura de 1945. Ricardo no conoce a su familia», respondió Elena con una dignidad que hacía que el hombre pareciera pequeño. «Y ahora, retiren sus máquinas de mi tierra. Tienen 1 hora para desalojar a su personal de seguridad. Si queda un solo hombre de su empresa después de las 6 de la tarde, estas cartas no irán a un juez, sino a la prensa nacional». El mediador subió a su coche sin decir una palabra. Los vehículos blindados arrancaron, dejando tras de sí una nube de polvo que el viento se encargó de disipar. Sin embargo, la victoria tenía un sabor amargo. Esa noche, Ricardo, liberado bajo fianza y desesperado al saber que el Grupo Capital lo había abandonado, se dirigió a la hacienda. No buscaba dinero, ni tierras, buscaba venganza. En su mente retorcida, si la hacienda no era suya, no sería de nadie. Desde la ventana de su habitación, Elena vio un resplandor anaranjado en el horizonte, hacia el sector norte. El corazón se le encogió. «Los viñedos viejos», susurró. Ricardo había prendido fuego a las vides secas. El fuego se extendía rápidamente hacia el almacén de herramientas, donde todavía descansaba la bodega subterránea con las botellas históricas y el espíritu de Julián. Elena corrió hacia el incendio, ignorando los gritos de Aranda y Manuel. Lo que sucedió en medio de las llamas fue un acto de sacrificio que nadie esperaba. ¿Podrá Elena salvar el legado de Julián, o el fuego de la traición lo consumirá todo? Prepárate para la parte 5, el gran final de esta historia de luces y sombras. El resplandor anaranjado devoraba la noche en el sector norte de la hacienda Los Olivos. El fuego, alimentado por el viento seco de la sierra, trepaba por las vides viejas que Elena y Julián habían plantado con tanto amor. Para Elena, cada crujido de la madera quemándose era un grito de agonía de su propio pasado. Corrió por el sendero de tierra, sus pulmones ardiendo por el humo.
ignorando que sus pies, calzados con simples sandalias de cuero, tropezaban con las piedras calientes. No cierres este video ahora, porque el enfrentamiento final entre Elena y Ricardo en medio de las llamas revelará un último secreto que Julián dejó enterrado bajo el almacén. Un secreto que no estaba en los papeles, sino en la misma estructura del valle. Suscríbete para ver cómo la justicia divina actúa cuando la ley humana parece llegar tarde. Al llegar al almacén de herramientas, Elena se encontró con una visión dantesca. Ricardo estaba allí, de pie frente a la puerta, con un bidón de gasolina vacío en la mano y la ropa manchada de hollín. Su rostro, antes arrogante y limpio, era ahora una máscara de desesperación y locura. La luz de las llamas se reflejaba en sus ojos, dándole un aspecto inhumano. «Si no es mía, no será de nadie, tía», gritó Ricardo, su voz quebrándose por el humo. «Tú y tus papeles viejos arderán con este maldito granero. Aquí se acaba tu historia de dignidad». Elena se detuvo a pocos metros de él, apoyada en su bastón de madera de olivo. A pesar del calor insoportable, su voz salió fría y clara. «Ricardo, puedes quemar la madera, puedes quemar las hojas, pero no puedes quemar la raíz. Lo que tú odias de esta tierra es lo que la hace eterna, el sacrificio. Tu padre huyó porque no pudo con ese peso, y tú te estás quemando porque intentaste robar lo que nunca estuviste dispuesto a trabajar». Ricardo soltó una carcajada histérica y lanzó el bidón hacia las llamas. «Muérete con tu raíz», siseó, y se abalanzó hacia ella. Pero antes de que pudiera tocarla, un estruendo sordo sacudió el suelo. ¿Qué fue ese ruido que detuvo a Ricardo en seco? No fue una explosión de gas, ni el derrumbe del techo. Fue algo que Julián había previsto hace décadas, algo que solo ocurriría en el momento de mayor calor. Quédate hasta el final para entender cómo la hacienda Los Olivos se protegió a sí misma. El calor intenso del incendio había provocado una expansión térmica en las viejas tuberías de hierro que Julián había instalado bajo el almacén para conectar el acuífero secreto con los tanques de emergencia. Con un estallido de presión, el suelo de piedra del almacén se fracturó. Una columna de agua helada, impulsada por la presión natural del manantial subterráneo, brotó desde las profundidades del acuífero que Ricardo tanto codiciaba. El agua golpeó el techo de lámina y se dispersó como una lluvia milagrosa sobre las llamas que rodeaban la estructura. Ricardo, golpeado por la fuerza del chorro, cayó al suelo, empapado y tiritando. El fuego, sofocado por la inundación repentina y la humedad de la tierra, empezó a ceder, dejando tras de sí una neblina de vapor blanco que envolvía el valle como un sudario. Manuel, el capataz, y el licenciado Aranda llegaron en ese momento con la guardia estatal. Encontraron a Elena de pie, empapada bajo la lluvia artificial, mirando con lástima a su sobrino, que lloraba en el barro, derrotado no por los hombres, sino por la propia naturaleza del rancho. «Se acabó, Ricardo», dijo Aranda mientras los oficiales esposaban al joven. «Mañana las cartas de tu padre y el recibo del desfalco serán entregados a la fiscalía. No solo perderás la libertad, sino que tu nombre será borrado de los registros de este estado por fraude agravado e incendio provocado». Ricardo fue arrastrado hacia las patrullas sin decir una palabra. Ya no quedaba nada del inversor brillante. Solo era un hombre pequeño que había intentado jugar a ser Dios sobre un suelo que no conocía. Los meses siguientes en Los Olivos fueron de un silencio sanador. Pero lo que Elena hizo con la indemnización del Grupo Capital y con las botellas de vino recuperadas de la bodega subterránea es lo que realmente convirtió esta historia en una leyenda. No te vayas, porque el final te hará recuperar la fe en la bondad humana. Elena no vendió la hacienda. Usó el dinero de la indemnización para restaurar no solo su casa, sino las casas de los trabajadores del valle que Ricardo había intentado despedir. Las botellas de Reserva Especial 1960 fueron subastadas en una gala en la capital. Con los ingresos, Elena fundó la Escuela de Oficios Tradicionales Julián de los Olivos, donde los jóvenes del pueblo aprendían a cultivar la tierra, a restaurar piedra y a entender que el progreso no es destruir lo viejo, sino darle una nueva vida. 2 años después del incendio, Elena caminó hacia el sector norte. Los viñedos viejos no habían muerto.
De las raíces carbonizadas habían brotado sarmientos verdes y fuertes, más resistentes que nunca. Se sentó en un banco de piedra frente al nuevo almacén, que ahora funcionaba como una cooperativa comunitaria. A su lado se sentó Manuel, que ahora era el administrador general de la cooperativa. Doña Elena, el primer lote de aceite de oliva de este año está listo. Es el mejor que hemos tenido en décadas. Elena sonrió, mirando hacia el horizonte donde el sol se ocultaba, tiñendo el valle de un dorado pacífico. Es porque esta vez el aceite no tiene el sabor de la codicia, Manuel. Tiene el sabor de la paz. Esa tarde, Elena hizo algo que había planeado desde la noche del incendio. Llevó a un grupo de niños del pueblo hasta el centro de la hacienda. Llevaba una pequeña caja de madera y un árbol joven de olivo. Juntos, cavaron un hoyo profundo. Elena colocó dentro de la tierra la caja de metal de Julián, pero esta vez vacía de secretos y llena de dibujos de los niños del valle. ¿Por qué enterramos esto, abuela Elena?, preguntó una niña. Porque el pasado ya nos dio sus lecciones, respondió Elena con voz dulce. Ahora vamos a plantar el futuro. Este árbol crecerá sobre lo que fuimos, para que ustedes nunca olviden que la tierra es un préstamo que se paga con respeto. Hay una gran verdad en esta historia. El poder puede comprar jueces, puede falsificar firmas y puede levantar muros de cristal, pero nunca podrá comprar la memoria del suelo, ni la dignidad de quien camina sobre él con la verdad por delante. Elena Salinas de los Olivos no recuperó solo un rancho, recuperó el alma de un pueblo que se había perdido en la ambición. Ricardo de la Vega cumplió su condena en una prisión estatal, trabajando en los talleres de carpintería, donde sus manos, antes suaves, empezaron a conocer por primera vez lo que significa el sudor real. Dicen que cada mes recibe una carta de Elena con una fotografía del valle, no para recordarle lo que perdió, sino para enseñarle lo que todavía puede ganar si algún día decide pedir perdón de corazón. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que la dignidad vale más que cualquier cheque de $1.000.000, dale like a este video y compártelo con alguien que esté pasando por una injusticia. No olvides suscribirte y activar la campana, porque en el próximo video te contaremos la historia de un anciano que encontró una llave de oro en un mercado de pulgas, sin saber que esa llave abría la puerta de la mansión que le habían robado hace 50 años. Gracias por acompañarnos. Recuerda, la justicia puede ser lenta, pero cuando llega, tiene la fuerza de un manantial que nace desde lo más profundo de la tierra. Hasta pronto.